Hoy nos acompaña Salvador Rueda, él es ecólogo urbano, es catalán, es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y es un hombre muy reconocido no solo en el mundo, sino en América Latina por sus trabajos, pero sobre todo por una palabra que lo ha acompañado en los últimos años y que incluso usted mismo ha dicho en algún momento que se le volvió como un cliché, que es las supermanzanas. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Salvador, bienvenido a la Network. Yo quisiera que usted me contara cómo llegó a la ecología urbana, un licenciado en biología, un licenciado en psicología, ¿cómo llega allá? Bueno, yo llego a la ecología urbana porque de entrada yo iba para investigador para el cerebro. Yo estudié biología y psicología porque era mi interés y las estudié a la vez. Y ya tenía un lugar para investigar, pero se coló por en medio una propuesta para hacer una sustitución en un instituto en el sudoeste de Barcelona, en el sudoeste del Besós, perdón. Y bueno, lo que sucedió fue que fue tan alucinante la experiencia, porque era una experiencia autogestionaria, fue tan alucinante que me quedé. Me quedé porque, bueno, pues porque era un ámbito, digamos, de transformación que superaba el ámbito pedagógico para convertirse casi en una apuesta por la transformación de la realidad también urbana. Y entonces ahí tuve la oportunidad de fundar junto con otros el primer grupo de ecología urbana de España. Estoy hablando desde el 75, 76. Y además era un asunto nuevo también, ¿no? Totalmente. Y luego reivindicamos la Rambla Prim, que está ahora mismo construida porque aquello era una autopista. En fin, iniciamos un proceso de cambio de la realidad urbana inmersos en un proceso participativo entre miembros del barrio, padres, profesores, alumnos. Era todo un proceso muy creativo y muy transformador. Y finalmente me pidieron en el Ayuntamiento de Sant Adrián para que les ayudara. Me contrataron, gané unas oposiciones y en el 81 inicié las primeras jornadas de ecología urbana en España y siempre estuve pensando en cómo crear una organización en estos términos, que lo consigo hacer en el año 2000. Y desde aquel momento, ya empezando, digamos, en el sudoeste del Besós, hice un cambio del sistema más complejo que conocemos, que es la especie humana, por el sistema más complejo que ha creado la especie humana, que es la ciudad. Y ahí fue, digamos, todo un proceso muy vivido, muy dinámico y aquí estoy, muy interesante. Eso le iba a preguntar, pues finalmente la ciudad es un organismo vivo. ¿Qué tanto de la biología y de la psicología ha aplicado ya en todas estas teorías y conceptos sobre la ciudad? Bueno, no es un organismo, es un ecosistema, que es algo distinto, es como un bosque. Y la verdad es que los fundamentos sobre los que he trabajado siempre son los de la ecología académica, aplicando esa idea de ecosistema, que es el objeto de estudio de la ecología, a la ciudad. Y a partir de ahí, desde la base, con unos fundamentos muy sólidos, se va construyendo un constructo que permite proyectar ese ecosistema urbano para conseguir superar los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. A mí no me hace feliz haber planteado que los problemas que hoy tenemos lo hiciera en una época tan lejana como finales de los 70. Así es. Y el caso está en que en aquel momento siempre me tacharon de catastrofista o de utópico en otras ocasiones, pero lamentablemente todo aquello se ha ido cumpliendo todavía con mayor crudeza que la que yo planteé en su momento, que fueron varios momentos. Por tanto, yo entiendo que los procesos en la sociedad industrial han querido independizar a los sistemas urbanos de la naturaleza y yo he considerado siempre que hay que devolver de nuevo a la madre tierra y a poder seguir las leyes que la propia naturaleza nos dicta. Cuando no las seguimos,
nos sucede lo que nos está sucediendo, que las variables básicas del funcionamiento de los sistemas en la Tierra están muy comprometidos, hay mucha incertidumbre. Bueno, justamente cuando empezó, pues estábamos en una vigencia de esa ciudad centrada en los carros, de esa ciudad también extendida, que acababa con el medio ambiente. Hoy estamos volviendo, digamos, a una raíz, como usted lo dice, y es la protección del ecosistema, del medio ambiente. ¿Siente que ya sí hay fuerza en ese discurso, todavía falta mucho y realmente sí tenemos tiempo? Es la pregunta. Yo creo que no estamos en la línea correcta. Se habla mucho, pero se hace muy poco. Muy poco. Los tiempos se nos agotan. Además, a una velocidad de vértigo. El fenómeno quizá en estos momentos más publicitado, más en boga, sea el del cambio climático. Los números son escalofriantes. Estamos ahora mismo en 400, casi 10 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, cuando en la era preindustrial estábamos en 280. El Ártico prácticamente en 30 años se ha reducido casi a la mitad, los hielos del Ártico. Las temperaturas medias que se espera a finales de siglo están entre los 2,5 y los 7,8 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que en algunos lugares, por ejemplo en el 2003, la temperatura en Sevilla, por ejemplo, llegó a los 50 grados. 50 grados, eso es un valor muy, muy peligroso, porque si se aumenta hasta los 55 grados con humedad relativa elevada, el cuerpo ya no transpira, con lo cual la persona muere. Estamos a 5 grados. A 5 grados, que si miramos esa horquilla de 2,5 a 7,8, eso es medias. Quiere decir que en muchos momentos se van a superar los 5, los 6 o los 7 grados. Con lo cual, estamos en una situación, en muchas partes del globo, en una situación más que crítica. En definitiva, yo creo que, y eso por hablar del tema del fenómeno del cambio climático, sí, pero podríamos hablar de la sexta extinción de especies. Ahora mismo el 97% en peso de los mamíferos en la Tierra dependen del ser humano. O sea, 97%, Dejamos un 3% al resto. Lo que estoy diciendo es que la situación es muy, muy grave. El futuro depende de una especie y dentro de esa especie, como la mayor parte de la misma ya vive en ciudades, de hecho, en el año 50 se espera que viva el 75% de los humanos en ciudades, son las ciudades las causantes de todo este impacto y de la generación de estas incertidumbres. Es en las ciudades y en su organización en donde tenemos la solución, o seguramente una mayor incertidumbre y por tanto problemas, digamos, más que graves que ya los tenemos. Mi pensamiento ahora mismo no es nada positivo. Mi pensamiento es más bien es un pesimismo activo. En mi acción no. En mi acción soy muy positivo. Me levanto cada día con energías renovadas para afrontar problemas, los que tengo, para echar adelante la agencia y para, digamos, ayudar en lo que yo pueda en mejorar las condiciones, las capacidades de anticipación ante esas incertidumbres. Pero el pensamiento mío es muy pesimista. Bueno, de todas maneras en la utopía es en la que se camina, ¿no? Siempre. Entonces por eso hay que seguir creyendo en que se puede cambiar o revertir esta situación. ¿Qué tienen que hacer las ciudades hoy para ayudar a que esto se revierta desde esa perspectiva de ecología urbana? Primero, concebir la ciudad como un ecosistema. Segundo, definir modelos intencionales que nos permitan abordar los retos
que tenemos encima de la mesa hoy, que no son otros que los relacionados con la sostenibilidad y el haber entrado en una nueva era que es la de la información y el conocimiento. En tercer lugar, desarrollar instrumentos en el ámbito, digamos, de la transformación y de la producción de ciudad, instrumentos como el urbanismo ecosistémico, con sus principios que nos permitan transformar las ciudades en el camino correcto. Necesitamos, además, una nueva economía que haga que el divorcio entre el oikos de la economía y de la ecología deje de existir, que haya de nuevo una comunión, un proceso, digamos, sinérgico de trabajo conjunto y, por tanto, apuntar todos los cañones para abordar esta situación, digamos, de insostenibilidad creciente, fruto de que nos basamos en una economía depredadora, basada en el consumo de recursos, en donde los territorios cobran posición competitiva cuando son capaces de consumir más suelo, más materiales y más energía. Eso es la insostenibilidad y, por tanto, un riesgo muy acentuado que hace que no se asegure el futuro. Y en ese contexto, ¿cómo ve las ciudades latinoamericanas? ¿Lo están haciendo bien, mal? ¿Hay interés en pensar en esta ciudad desde esa perspectiva ecológica, ecosistémica? Yo creo que el camino por recorrer es inmenso. Se apuesta por el carro, se apuesta por un modelo de producción de ciudad disperso, extensivo, que genera desigualdades muy profundas, marginalidad en parte, que instala a las personas en cápsulas porque se crean escenarios de inseguridad y de miedo. La gente quiere ir en su carro porque tiene miedo de andar fuera del mismo, está encapsulado. Va a comprar a grandes superficies comerciales porque están vigiladas. Compra sus casas en condominios cerrados porque les ofrecen la seguridad que de otro modo no tienen. Todas esas piezas podría continuar. Son las claves para la dilución de la ciudad, para la destrucción de la ciudad. Y si eso es así, esto es una selva. Tiene muchas posibilidades de retorno. O sea que tenemos que arrancar más bien incluso por recuperar la confianza entre los que habitamos esa ciudad. Esa es la clave. Esa es la clave. Lo bueno de las ciudades es que cuando los equilibrios se producen, lo que prepondera es la convivencia y, por tanto, la ausencia de miedo, la posibilidad de ocupar el espacio a cualquier hora del día o de la noche, de visualizar a tus conciudadanos como parte, digamos, de ti mismo, mirándolos con confianza. Yo veo en muchas ciudades latinoamericanas justo lo contrario. Tienen miedo de coger un taxi, tienen miedo de tantas cosas. Yo creo que no es el buen camino. ¿Y cómo se propone desde la planificación generar esa confianza? ¿Cómo se puede hacer desde la planificación de la ciudad? Crear ciudad y no urbanización. Crear ciudad. La ciudad se crea cuando se crea espacio público, pero si yo creo grandes centros comerciales, lo que hago es debilitar la calle. Debilito las actividades que van a tener cita en la calle. Debilito, por tanto, los flujos de gente andando. Es la gente andando en cantidad la que nos proporciona seguridad. Es la profusión de actividades comerciales de proximidad las que controlan el propio espacio. Es la existencia de ciudad y no suburbio la que nos permite, de alguna manera, reconocernos y confiar en nosotros y a la vez, digamos, identificar aquel que es enemigo, que es amigo de lo ajeno, etc. Es decir, que hay que hacer ciudad. Se ha acabado la urbanización. Hay que hacer una ciudad en donde lo que prepondera es el transporte público, no el carro.
Por tanto, desde mi punto de vista, hay que limitar ya de todas, nuevas infraestructuras de movilidad masiva, como puedan ser autopistas. Hay que limitar y reducir de forma drástica los grandes centros comerciales. Hay que prohibir los condominios cerrados. Hay que apostar, digamos, por la vida urbana. Hay que apostar por la gente. Bueno, y en ese contexto hablemos de esa propuesta que decía yo al principio. Usted mismo ha dicho que casi que se ha convertido como en su palabra de reconocimiento global, el tema de las supermanzanas. ¿Qué son esas supermanzanas y cómo conversan con este concepto de construir ciudad? Claro, la supermanzana es el ecosistema urbano mínimo. La idea de la ciudad como ecosistema, una de sus peculiaridades es que es escalable. Y la pregunta es, ¿cuál es la superficie de ciudad, es decir, el área que puede incorporar los principios del urbanismo ecosistémico y maximizar los objetivos del mismo? Es un área de entre 16 y 20 hectáreas. Ahí se dan cita todas las piezas para conseguir que sea compacta, que sea compleja, que sea eficiente metabólicamente y que sea cohesionada socialmente. Ahí es donde se dan cita los 15 principios del urbanismo ecosistémico, y lo que permite de alguna manera es definir una pequeña ciudad en ese territorio con equilibrios entre las partes y por tanto entre los principios, que es el sistema de restrictores, digamos, del ecosistema urbano. El hecho, digamos, de poder establecer en ese área los valores que se entienden entre sí permite luego replicarlo hasta el infinito. Es decir, permite proyectar la red de supermanzanas en todo el territorio, lo cual te permite trabajar en distintas partes o a la vez si tú quieres, y además en cualquiera de los tejidos urbanos que tú desees. Esa es la cuestión, porque te da las pautas para transformar el sistema urbano. ¿Qué ciudades en América Latina lo están haciendo bien? ¿Qué ciudades están, digamos, trabajando sus conceptos, lo han escuchado inclusive, o están en esta tendencia de trabajar en construcción de ciudad? Entiendo que usted ha trabajado mucho en Buenos Aires y que allá lentamente se ha logrado, pero falta muchísimo. Pero cuéntenos qué ciudad pueden ser referencias positivas. Bueno, yo ahora vengo de Buenos Aires. Yo creo que se está en la buena línea en algunos de los aspectos. Yo creo que está muy bien. Pero es verdad que falta mucho por recorrer, tanto en Buenos Aires como en otros lugares, porque he empezado diciendo que la ciudad es el sistema más compleja que la especie humana ha creado. Por tanto, no se va a hacer de un día para otro, pero sí que es necesario iniciar los procesos de cambio. En Buenos Aires, por ejemplo, pues se han dado pasos en este sentido y las supermanzanas han empezado a andar, empezando por el centro, el microcentro, en donde el proyecto de prioridad peatón, digamos, empieza a tener ya una ocupación casi masiva del microcentro, un lugar que era, desde mi punto de vista, horroroso, era inhabitable. Ahora ha cambiado radicalmente, le falta todavía, pero ya llegará. ¿Y ya va llegando la gente también a ese centro? Totalmente, es que esa es la gracia. Ahora necesitan un centro programa. Solo, ¿cierto? Sí. Ahora necesitan un buen programa de producción de vivienda para atraer población que la perdió porque eran unas condiciones, digamos, nefastas. Además, pues han retirado de esas vías en el microcentro los autobuses, los han pasado a las grandes vías como la 9 de Julio, y ahí inició el proceso del Metrobús. Es decir, que se va trabajando en esa línea. Ahora van a trabajar en 4 supermanzanas más, y etcétera. En Quito han empezado también, ya hemos diseñado para ellos el plan de director de transporte público. El metro está a punto ya de iniciar su andadura.
Han empezado ya a peatonalizar la calle García Moreno en un proceso de transformación del centro histórico de Quito, un centro maravilloso por otra parte, y que necesita de ese cambio de estrategia en el transporte público para dar la alternativa y conseguir que los carros por el centro no pasen, etcétera, etcétera. Es decir, esos procesos se están dando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder asesorar, trabajar con ellos y digamos hay voluntad. Lo que pasa es que las resistencias son muy grandes, los sectores económicos no ayudan en exceso y yo creo digamos que hay que ir más rápido de lo que se va, esa es mi idea. Medellín, por ejemplo, es reconocida también en el mundo por haber hecho el metro, los metrocables, digamos una apuesta digamos por la educación como uno de los instrumentos de transformación fundamentales. O sea, todas tienen sus cosas, pero, o Curitiba o Bogotá, todas tienen sus cosas, pero yo reconozco, digamos, que estamos en el inicio de los inicios. Hay que ir más rápido, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Última, ¿el ciudadano qué tiene que hacer? Elegir gobernantes distintos, qué tipo de gobernantes se necesita, porque esto también se media por la política. Claro. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano para que primero tomar conciencia? El ciudadano es la base de todo. Tiene que cambiar sus estilos de vida. Tiene que entender que la movilidad ya dejó de ser una movilidad privada para convertirse en un servicio. Tiene que cambiar de chip y hacer una apuesta por el transporte público y por la bicicleta y por los viajes a pie. Eso es una decisión suya y como en muchas ocasiones no tiene la alternativa, tiene que presionar para que eso sea así. Que vote a aquellos, digamos, que le ofrecen este tipo de alternativas y que además las hacen, no solamente las dicen o las prometen, las hacen. Tiene que cambiar sus estilos de vida en la alimentación, tiene que cambiar tantas cosas que nos permitan al final basar el futuro en la acción primera de cada uno de nosotros como dueños de nuestro propio futuro, pero en común con los demás. Esa es la cuestión, esa es la clave. En la medida en que yo reconozco a los demás y me reconozco a mí, en la medida en que yo no solamente pienso en individual, sino pienso en colectivo y en el bien común, estoy haciendo que mis hijos, digamos, tengan un futuro mejor, que las incertidumbres se reduzcan. Yo creo que el ciudadano tiene en sus manos la posibilidad del cambio. Hay que generar procesos con ruedas dentadas que obligue a los poderes fácticos a modificar. ¿Se puede hacer? Sí, porque en la propuesta de urbanismo ecosistémico que yo hago sale ganando todo el mundo, también el poder económico. Todo el mundo sale ganando, pero hemos de alinearnos y hemos de conseguir escenarios en donde prepondere lo que tiene que preponderar, que es el crecimiento individual y colectivo al unísono, y pensar a la vez, digamos, que tenemos una responsabilidad para una proyección de futuro como especie. Salvador Rueda, muchas gracias por acompañarnos en la Network y es un placer conversar con usted. Ojalá pudiera hacer más tiempo, pero creo que da unas luces muy claras y sobre todo un tema que es un poco al final el resumen, empatía con el otro, empatía con la naturaleza. Así es, Okay. Es una buena conclusión. Gracias. Gracias.